Amén, amados hermanos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 beneficios de leer la Biblia. Amén. En primer lugar vamos a lecturar el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amados hermanos, en primer lugar vamos a orar porque todos aquí buscamos de que Dios sea el que hable, ¿verdad? Yo sé que ustedes no buscan palabras de hombre, sino buscan palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta noche nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú ministrándonos en esta noche. Sé tú hablando a nuestras vidas. Amado Padre, derrama un poco de tu sabiduría, Señor, para que todo lo que tú nos vas a hablar en esta noche se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Por favor, ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Si tú no nos hablas, amado Dios, si tú no nos corriges en esta noche, si tú no nos abres nuestros ojos o no nos haces dar cuenta, Señor, de todo lo malo que nosotros hacemos, vamos a seguir pecando y fallando delante tuyo, amado Dios. Es necesario que el Espíritu Santo en esta noche, amado Padre, nos convenza de pecado, justicia y juicio. Es necesario, amado Dios, que tu Espíritu Santo pueda revelarnos tu verdad. Ayúdanos, amado Padre, porque te necesitamos. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, en primer lugar, antes de pasar a los 5 beneficios que nos trae leer la Biblia, tenemos que comprender la Biblia, la Escritura de Dios. Su palabra que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, como es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En pocas palabras, amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es como si fuera un manual para nosotros para saber qué decisión debemos tomar ante cada situación que se nos presenta en nuestra vida. También la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a cómo ministrar a nuestros hermanos, cómo enseñar a nuestros hermanos, cómo corregir, cómo instruirlos en la justicia. Amados hermanos, ustedes en algún momento yo sé que tal vez han sido ministrados por alguien, ¿verdad? Cuando se han sentido tristes, no sé, han estado pasando algún problema, no lo sé. Pero en algún momento tal vez alguien los ha ministrado. Y esta persona que los ha ministrado a ustedes siempre les da una palabra, algún mensaje, ¿verdad? Para que los pueda fortalecer, para que se puedan sentir seguros. Y la pregunta es, si una persona no conoce justamente las escrituras que Dios nos ha dejado, ¿cómo te puede ministrar? ¿O cómo una persona puede orar por ti si no conoce la palabra de Dios, si no conoce las promesas que Dios nos ha dejado? Porque nosotros, amados hermanos, cuando nos acerquemos a Dios en oración, tenemos que decirle, Padre, tu palabra dice esto, tu palabra dice en el libro tal, en el versículo tal, que tú harías esto por mí, Señor, y te pido, amado Padre, que tú intercedas en mi vida. De esa forma nosotros tenemos que orar delante de Dios. Amén. Por eso su palabra de Dios, lo que está escrito aquí en la Biblia, las Escrituras, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee las Escrituras, poco a poco se va preparando para hacer buena obra. Porque si no, imagínense, si nosotros tenemos el deseo de nuestro corazón
de hacer buena obra, de poner por obra la palabra de Dios. 1, predicar el Evangelio. 2, tal vez yendo de misiones. 3, de repente visitando los hogares y ministrar las vidas de las demás personas que desconocen de la palabra de Dios. ¿Cómo tú ministras una vida si esta persona te habla de que tiene un problema de amor? ¿Qué texto bíblico le das? ¿Cómo centras tu mensaje basado en el problema que tiene esa persona? Si es por falta de amor, si es por alguna enfermedad, si es por alguna necesidad o lo que fuera. ¿Cómo centras tu mensaje o tu palabra de aliento o las promesas de Dios que tienes si tú desconoces la palabra? ¿Me dejo entender? Por eso, amados hermanos, es muy necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, las Escrituras, que leamos la Biblia para estar preparados para toda buena obra. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar, amados hermanos, con el primer beneficio que nos trae lecturar la Biblia. Para eso no tenemos que ir en el libro de Salmos capítulo 32, versículo 8. Aquí está, amados hermanos, ¿qué nos dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El primer beneficio, amados hermanos, de leer la Biblia es la guía espiritual. Nos ayuda a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, todos nosotros tenemos siempre planes, proyectos en la vida que nosotros deseamos hacer. Nosotros en nuestra mente ya estamos proyectándonos un camino, ¿verdad? Ya nos hemos trazado una meta en nuestra vida. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, podemos comprender realmente cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos de dejarnos de guiar por la voluntad y las cosas que quiere Dios para nosotros. No tomar las decisiones según mi criterio, según mi sabiduría. Es mejor tomar las decisiones basado en lo que nos dice la palabra de Dios, basado en alguna respuesta que nosotros le pidamos a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, amados hermanos, nosotros de repente tenemos un proyecto, por así decirlo, de estudiar tal carrera o de emprender algún tipo de negocio. Ahora, si nosotros eso no lo elevamos a oración, ¿cómo podemos saber si realmente Dios quiere eso para nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos saber si Dios es el momento exacto de que nosotros estudiemos esa carrera o emprendamos ese negocio? ¿Cómo podemos saber eso? Muchas veces nosotros tomamos la decisión, nos matriculamos, ya empezamos a estudiar o abrimos el negocio, ya estamos empezando a trabajar y luego es donde recién ahí oramos y decimos, Señor, por favor, bendice ese negocio, Señor, por favor, bendíceme en este estudio que estoy tomando, en esta carrera, etc. En ningún momento le hemos preguntado a Dios, Padre, ¿es tu voluntad tuya, Señor, de que yo haga esto? Padre, ¿realmente estará bien que yo haga esto? Cuando uno, amados hermanos, lee la palabra de Dios, lee la Biblia, va a comprender de esta manera, va a entender de que Dios nos va a guiar por el camino donde Él quiere que nosotros vayamos. Como dice su palabra, sus caminos de Dios son más altos que los nuestros. Que sea Dios guiándonos a los lugares donde Él quiera llevarnos y no nosotros, porque muchas veces nosotros queremos ir por un camino donde nosotros creemos de que está bien, pero Dios nos dice no, por ahí no, y nos cierra la puerta. Y nosotros luego renegamos, nos ponemos tristes, lloramos y tantas cosas porque nosotros queríamos ese camino. Pero Dios nos dice, no, tú vas a ir por aquel camino, porque allá está tu destino, porque allá cumplirás el propósito que yo tengo para tu vida. ¿Se dan cuenta? Es hermoso, amados hermanos, cuando uno se deja guiar bajo la voluntad de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, y para eso nosotros tenemos que ir al segundo beneficio. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí está, amados hermanos, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
El segundo beneficio de leer la Biblia, amados hermanos, es la fortaleza en nuestra fe. Amados hermanos, es el alimento y la fortaleza para nuestro espíritu, lecturar la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros tenemos pereza de abrir la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos pereza? ¿Cuántos de nosotros tenemos flojera de abrir la Biblia y lecturar un capítulo al menos al día? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? O tal vez todos, no lo sé. Pero cada uno sabe eso en su conciencia. Pero amados hermanos, leer la Biblia, leer la palabra de Dios, es un alimento espiritual para nosotros de todos los días. Es una fortaleza para nuestra fe. Aquí nos dice, sí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, lecturamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Dios nos está enseñando su palabra. Cuando nosotros lecturamos la palabra de Dios, nuestra fe es fortalecida. Porque uno cuando lee la palabra de Dios, de alguna otra manera te fortaleces, te da calma, te da tranquilidad, confianza. Como dice su palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Uno cuando lee la palabra de Dios, sientes que muchas veces Dios te está hablando a tu vida y de alguna otra manera te trae alguna sensación de seguridad, de tranquilidad. Tu fe se fortalece, tu vida espiritual se fortalece. Ese es un beneficio, amados hermanos, que nosotros no debemos de pasar por alto. Nosotros no debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Nosotros no debemos de descuidar y de alimentar la fortaleza en nuestra fe. Porque una persona sin fe morirá. Porque su palabra de Dios dice, mas el justo vivirá por su fe. Porque la fe es la que te motiva a seguir adelante. Porque la fe es la que te motiva a seguir perseverando. Porque la fe es la que te motiva que aún en medio de la escasez, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de todo lo malo que pueda pasarnos en nuestra vida, la fe es la que te va a impulsar a seguir adelante porque tu fe está depositado en Él, en nuestro amado Dios, y nunca perderás las esperanzas. Amén. Por eso es un beneficio, amados hermanos, que nosotros lecturemos todos los días la Biblia, la palabra de Dios, que es algo muy importante. Si tú en algún momento te has preguntado, ¿por qué carezco tanto de fe? ¿Por qué soy incrédulo? ¿Por qué me cuesta tanto creer? Bueno, aquí está la respuesta. Es porque no leemos la palabra de Dios, no lecturamos las escrituras de Dios. Dios quiere fortalecer tu fe y para eso tienes que leer su palabra. Amén. Ahora, el tercer beneficio, amados hermanos, que nos trae lecturar la palabra de Dios está en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Aquí está, amados hermanos, que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El tercer beneficio, amados hermanos, que nos da lecturar la Biblia, la palabra de Dios, es la sabiduría y el discernimiento. ¿Qué beneficio nos trae esto, amados hermanos? Adquirir sabiduría nos enseña a cómo vivir y tomar decisiones buenas para nuestra vida. Les doy un ejemplo sencillo para poder comprender rápidamente la importancia que nos da a nosotros adquirir sabiduría, y ese beneficio lo tenemos por lecturar la Biblia. Un ejemplo sencillo. Cuando alguien viene a nosotros y nos busca alguna contienda o pelea. Cuando nosotros adquirimos sabiduría y discernimiento, podemos detectar rápidamente de que esta persona busca tentarnos de alguna otra manera para nosotros pecar. ¿A qué me refiero con esto? La palabra de Dios dice que en la ira no reina la justicia de Dios, no está la justicia de Dios. Y muchas veces en nuestra vida pasa situaciones por la cual nosotros nos airamos, nos molestamos. Y muchas veces nosotros no tenemos autocontrol de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestras acciones cuando estamos molestos. Y ahí es donde nosotros pecamos.
Muchas veces el diablo utiliza como instrumento a personas o aún incluso a situaciones que nos pasan en nuestra vida para que nosotros reneguemos y ya estemos hablando o actuando de una manera incorrecta, o pensando o deseando tal vez el mal a alguien. Y ahí estamos pecando. En este caso, conocer la palabra de Dios nos ayuda a ser sabios y a poder discernir las acechanzas del enemigo. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo sencillo. Miren, amados hermanos, muchas veces, y hablo de muchas veces porque es algo consecutivo que me pasa a mí, seguramente tal vez a ustedes también les pasa, tal vez de otra manera, pero digamos que el día de hoy, un ejemplo, ¿no? Digamos que el día de hoy mi vida está tranquila, está lleno de paz, me estoy gozando en la presencia de Dios, me pongo un rato a estudiar la palabra o a sacar algún tema, ¿no? Para los devocionales, para los videos que subo a diario. Y digamos, pasa algo en el hogar donde yo vivo o cuando estoy saliendo del hogar a comprar algo, no lo sé. Algo que me quita la paz, algo que me quita la paciencia, algo que genera intranquilidad y amargura en mí. Y eso pasa porque yo siento rápidamente cómo me amargo. Y muchas veces esa amargura a mí me ha llevado a no dar un buen testimonio. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces esa amargura viene a raíz de una persona que hizo algo o dijo algo o no hizo algo que tal vez yo le dejé encargado, algo por el estilo. En este caso, yo me amargo, la persona se amarga, la persona dice o actúa de una manera que a mí de repente no es de mi agrado, y yo muchas veces o en algunas de las oportunidades me he comportado de una manera que no se debe de comportar un hijo de Dios. No debe tener ese comportamiento, no debe tener esa forma de hablar. De repente de una manera tan directa, tan hiriente, ¿no? Porque uno cuando está amargo suelta palabras que no piensa muchas veces y pecas. Y ahora, gracias a la ayuda de Dios, gracias al Espíritu Santo, que cuando me pasan situaciones similares, rápidamente yo puedo discernir y rápidamente el Espíritu Santo me dice, calma, paciencia, no permitas que el diablo te robe tu paz. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora guardo la calma, respiro, me tranquilizo y trato de buscarle alguna solución. Cosa que antes no pasaba. Antes sí reaccionaba, me amargaba y sí, hermanos. Tal vez uno de mis defectos era de que tal vez era muy impaciente, muy renegón. Pero gracias a la ayuda de Dios, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, es que poco a poco eso estoy aprendiendo a dominar. Y yo les cuento eso, amados hermanos, y no es por avergonzarme, sino es para glorificar el nombre de Dios, que Dios está transformando mi vida, así como también estará transformando tu vida, amado hermano, en los defectos o en las debilidades que cada uno de ustedes pueda tener. Como se dice, es de humilde aceptar sus defectos, ¿verdad? Y gracias a los defectos que uno pueda tener, glorificamos el santo nombre de Dios, porque es Él el que hace la obra, es Él quien hace cosas maravillosas y extraordinarias en la vida del ser humano. Es Él quien nos cambia. Amén. Por eso, amados hermanos, es muy importante lecturar la Biblia, lecturar la palabra de Dios, porque ahí te enseña a que nosotros debemos de ser sabios, sabios en no caer en las tentaciones del enemigo, sabios de que el diablo siempre va a estar como un león rugiente buscando a quien devorar, sabios en que el diablo siempre va a buscar de alguna u otra manera de desanimarte, de ponerte problemas para que nosotros pequemos. Hay que ser sabios, saber discernir y mantener la calma. Amén. Así que, amados hermanos, vamos por el cuarto beneficio que nos trae lecturar la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 24. Aquí está, amados hermanos, ¿qué nos dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cuarto beneficio, amados hermanos, es nuestra transformación, ¿no? Moldear nuestro carácter conforme a la semejanza de Cristo. Así como el ejemplo que les puse hace un momento. Antes yo era tal vez muy impaciente, muy renegón, constantemente renegaba cuando pasabas el ejemplo que ya les comenté, pero ahora ya no. Ahora Dios me está ayudando a ser una nueva persona. Ahora ya sé guardar la calma, ya sé dominar tal vez esa intranquilidad que pueda venir en mí. Ya sé dominarlo. Por eso en el versículo 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Seguimos con el ejemplo que les puse hace un momento para poder comprender. De repente mi antiguo yo se comportaba de esa manera. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Que yo constantemente le daba lugar a la carne, a que constantemente me amargaba, era impaciente, trataba mal. Y muchas veces también el diablo me acusaba, porque justamente con esas personas que yo de repente tenía algún cambio de palabras no tan agradables, de repente alguna discusión, ellos incluso me decían, ¿y así vas a la iglesia? Mira cómo te comportas. Y yo recuerdo que dentro de mí sentía vergüenza. Y luego cuando estaba a solas me arrepentí y pedía perdón a Dios y le pedía que me ayudara, porque yo sabía que estaba mal, pero no podía controlar en ese entonces mis emociones, porque era muy impaciente, muy renegón. Pero ahora gracias a la palabra de Dios, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, es que ahora ya estoy siendo una nueva criatura, o ya soy una nueva criatura, por así decirlo. En el versículo 23 y 24 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué beneficio te trae lecturar la palabra de Dios? La transformación de ti, de tu vida, ese cambio, esa forma de vivir diferente, como dice su palabra, de moldear nuestro carácter. Su palabra dice que todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que ser una nueva criatura. Constantemente decirle, Padre, ayúdame a cambiar esto y aquello. Porque yo sé que esto de aquí, estos defectos y debilidades que yo pueda tener, no es algo que es de tu agrado. Ayúdame a cambiar. Porque nosotros antes de conocer de Dios, antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, teníamos costumbres muy marcados. Teníamos una forma de hablar muy marcada, un comportamiento muy marcado. Pero ahora que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, ahora que conocemos la palabra de Dios, ahora que servimos a nuestro Dios maravilloso, ahora somos una nueva criatura. Estamos cambiando, estamos matando poco a poco esta carne, ¿verdad? Esta carne tiene que morir y tiene que nacer el fruto del Espíritu Santo, que es paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, etc. Así que, amados hermanos, este cuarto beneficio es muy importante y eso lo conseguimos leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te vas a nutrir cada vez más de sus enseñanzas porque Dios nos enseña. Dios de alguna otra manera te da esa palabra precisa, por así decirlo, exacta que tú necesitas oír. Dios te anima, te fortalece, te alienta a seguir adelante y a seguir perseverando. Amén. Y para eso, amados hermanos, vamos a ir al quinto beneficio, al último. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Aquí está, amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el quinto beneficio? De conocer las promesas que Dios tiene para nosotros, esas promesas que nos trae esperanza para nuestra vida. ¿Cómo lo podemos conocer?
si no lecturamos la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes conocer, amado hermano, las promesas que Dios tiene para ti si tú no lees la Biblia? Por eso, amados hermanos, es de gran beneficio para nosotros, para nuestra vida, lecturar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos y nos vamos a enterar de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y al conocer todas esas promesas, va a traer esperanza para tu vida, va a traer seguridad para tu vida, va a traer aliento y ánimo para tu vida. Porque, amados hermanos, muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, muy difíciles. ¿Y cómo te sostienes tú en ese momento difícil si no conoces qué promesa Dios tiene para ti? Digamos, si tú pasas alguna necesidad, ¿qué palabra te va a alentar a ti a seguir adelante y a seguir perseverando si no conoces la palabra de Dios porque no la lees? ¿Qué palabra de esperanza te va a traer a ti si es que en algún momento pasas alguna enfermedad y el doctor te da por desahuciado? ¿Qué palabra de esperanza tienes? ¿Qué palabra te va a traer seguridad si no conoces la palabra de Dios porque no la lees? Si estás pasando alguna dificultad o algún problema muy fuerte, ¿qué palabra te va a traer esperanza, seguridad, calma si no conoces las promesas que Dios tiene para ti? Es muy importante, amados hermanos, el lecturar la palabra de Dios. Es muy beneficioso para nuestra vida lecturar la Biblia. Así que, amados hermanos, estos 5 puntos que les he mencionado, que sirva para nosotros decir: amado Padre, pon el deseo en mi corazón de lecturar la palabra. Y les comento un testimonio algo corto para poder finalizar. Amados hermanos, yo soy una persona que la lectura o leer no era algo que me agradaba, no era algo que nunca me ha gustado. En el colegio, la verdad que yo no sé cómo aprobaba los cursos que tenga que ver con lecturar algo. Yo era más bueno en los números que en la lectura. Cuando yo acepté a Jesucristo en mi Salvador, y me decían los hermanos que tenía que lecturar la Biblia para conocer la palabra, etc., yo le preguntaba a mis hermanos, a los que tenía confianza, les decía: ¿habrá en internet alguna Biblia, audiobiblia, para poder escucharla? Porque la verdad que lecturarlo no me gusta leer, me aburro, me duermo cada vez que leo algo. Y las pocas veces que intentaba leer la Biblia me dormía, eso pasaba. Y yo buscaba audiobiblias, ¿no? Buscaba en internet Biblias en audio para escucharlo solamente. Pero también a la hora que yo escuchaba eso también sentía que no era lo mismo. Y poco a poco, amados hermanos, poco a poco Dios puso en mi corazón ese deseo de lecturar la palabra de Dios. Y cada vez que lo lecturaba ya no me dormía, sino que ahora me parecía interesante, porque Dios me hablaba, porque Dios me enseñaba, y cada vez que leía decía: wow, así que Dios hizo esto en aquel tiempo, así que Dios ahora nos promete esto. Y me sorprendía cada vez que leía la palabra de Dios, y eso me animaba a seguir lecturando, escudriñando las Escrituras. Y les comparto esto, amados hermanos. Si tal vez alguien aquí dice: no, es que yo soy malo para lecturar, no, es que a mí lecturar es aburrido, me duermo, etc. Hermanos, yo era así. Y Dios puso el deseo en mi corazón de lecturar la palabra de Dios. Y ahora cuando leo no me aburro, sino me gusta. Así que, amados hermanos, si alguien aquí está pasando por ese problema que yo pasé, pídele a Dios en oración, dile: Señor, yo quiero conocer de ti. Quiero saber realmente quién eres y qué promesas tienes tú para mi vida. Amado Padre, pon el deseo en mi corazón de lecturar tu palabra. Ayúdame, amado Dios, a no dormirme, a no aburrirme cada vez que lecturo tu palabra. Ayúdame, Señor, a no distraerme cada vez que deseo lecturar tu palabra. Ayúdame, Señor, porque quiero conocerte. Amén. Así que, amados hermanos, esa petición eleva tus oraciones. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar, que Dios guarde su acostar y guarde su levantar.
Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y no se olviden, antes de dormir, oren. Amén. Bendiciones. Buenas noches.